Yo estaba de rodillas cuando llegó el silencio, pero antes del silencio había sido la tos, esa tos seca, profunda, que sonaba como madera quebrada dentro del pecho. La escuchaba todas las noches, la escuchaba en los rezos, la escuchaba en los niños, en los ancianos, en mí mismo. Y nos habían enseñado a no temerle. Nos decían que era la voz de Dios limpiando nuestros cuerpos, que cada gota de sangre que escupíamos era un pedazo de pecado saliendo. Yo quería creerlo. Dios, cómo quería creerlo. El granero olía a cera derretida, a hierbas quemadas y a ese olor que ya conocíamos demasiado bien, el olor de los cuerpos enfermos. Carne que transpira fiebre, piel que se oscurece, pulmones que se ahogan despacio. Estábamos todos ahí, arrodillados en la tierra húmeda. 33 velas ardían detrás de nosotros, una por cada alma que ya había sido purificada ese mes. Yo sentía el calor en mi nuca. Mis manos temblaban, no por miedo, por la fiebre, porque yo también la tenía, y sabía que pronto sería mi turno. El anciano estaba de pie frente a nosotros, envuelto en su túnica de lana cruda. Su rostro estaba marcado por las mismas llagas que había en el mío, pero él las llevaba con orgullo. Decía que eran estigmas, que cada mancha en su piel era una bendición. Habló con esa voz suave, casi cariñosa, que usaba siempre antes de los rituales. Nos recordó que la peste no era castigo, era llamado, que los que morían no se perdían, se elevaban, y que nosotros, los que aún respirábamos, éramos los elegidos para presenciar la transformación. Entonces alguien cayó, un golpe seco contra el suelo. Un hombre joven de mi edad, llevaba días temblando. Todos lo sabíamos. Nadie se movió para ayudarlo. Era parte del proceso. Cuando alguien caía durante el rezo significaba que la peste lo había tocado completamente. Y eso era un honor. El anciano se acercó despacio, se arrodilló junto al cuerpo y puso su mano sobre la frente del hombre. Murmuró algo, una oración, y luego sonrió. Nos dijo que ese hermano ya estaba limpio, que ya no sufriría más, y nosotros respondimos en coro: gracias, Señor, por tu misericordia. Hoy, años después, sigo sintiendo el olor de esas velas, sigo escuchando la tos en mis sueños, y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese granero, a ese silencio roto por la respiración entrecortada de los moribundos, porque yo estuve ahí. Yo creí que la muerte era salvación. Yo dejé que la enfermedad entrara en mi cuerpo como si fuera una bendición, y casi me dejé consumir por ella. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Yo nací en la aldea. No recuerdo un tiempo en el que la peste no existiera. Mis primeros recuerdos son de mi madre cubriéndose la boca con un paño mojado en vinagre, de mi padre quemando hierbas en la puerta de la casa, de los niños del pueblo tosiendo en la escuela improvisada dentro de la capilla. La enfermedad llegó antes que yo, y según el anciano nunca se iría, porque no había venido para irse. Había venido para quedarse, para enseñarnos. La aldea estaba rodeada de montañas, un lugar olvidado por las ciudades, por los caminos principales, por el mundo que seguía girando sin nosotros. Éramos 87 almas cuando yo cumplí 18 años. Habíamos sido 143. Los otros ya estaban en el cementerio detrás de la capilla, o mejor dicho, en el campo de purificación. Así lo llamábamos, porque para nosotros los que morían no eran enterrados en vergüenza, eran sembrados en esperanza. El anciano nos enseñó a vivir con la enfermedad como si fuera parte de la fe. Decía que Dios había permitido que la peste llegara porque éramos especiales, porque éramos dignos de ser probados. Nos explicaba que en el mundo antiguo los pueblos más santos siempre habían sido visitados por plagas, que las llagas en la piel eran marcas de elección, que la tos era el canto de los ángeles saliendo de nuestros pulmones. Y nosotros lo creíamos, porque ¿qué más podíamos hacer? Huir significaba morir solo, quedarse significaba morir acompañado. Y acompañado al menos tenías la promesa de que tu muerte significaba algo. Había reglas, muchas reglas. No podíamos tocar a los que aún no tenían síntomas. No podíamos llorar a los muertos porque eso era dudar de su salvación. No podíamos pedir ayuda al mundo exterior porque ellos eran los impuros. Los médicos, los hospitales, las medicinas, todo eso era rechazo a la voluntad divina.
El anciano decía que si aceptábamos el tratamiento, rechazábamos la purificación. Y rechazar la purificación era rechazar a Dios. Yo cumplía mi papel. Ayudaba a preparar los cuerpos para el campo de purificación, lavaba las túnicas de los enfermos, encendía las velas en los rezos nocturnos y repetía las oraciones que me habían enseñado desde niño. La carne es débil, pero el alma es eterna. La enfermedad es pasajera, pero la pureza es para siempre. Bendita sea la peste que nos limpia. Las repetía hasta que las palabras perdían significado, hasta que eran solo sonido, pero seguía repitiéndolas, porque dejar de hacerlo era admitir que tenía miedo, y el miedo era pecado. Hubo un tiempo en que yo creía de verdad. Cuando mi hermana menor murió a los 11 años, yo sostuve su mano y le dije que estaba lista, que ya estaba limpia, que pronto vería la luz. Y cuando cerró los ojos, yo sentí paz, porque eso era lo que me habían enseñado a sentir. Pero después, cuando la llevamos al campo y la cubrimos con tierra, algo en mí se quebró, algo pequeño, algo que aún no tenía nombre. Y ese quiebre con el tiempo se convertiría en grieta. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. La vida en la aldea seguía un ritmo que parecía natural, aunque no lo era. Nos levantábamos al amanecer con el sonido de la campana de la capilla. 3 toques lentos. Eso significaba que alguien había muerto durante la noche. 2 toques significaban que alguien había comenzado a mostrar los primeros síntomas. Un toque solo era el llamado al rezo colectivo. Yo había aprendido a diferenciar esos sonidos antes de abrir los ojos. Mi cuerpo ya sabía qué hacer dependiendo del ritmo de la campana. Desayunábamos poco. Pan duro, agua hervida con hierbas que el anciano decía que fortalecían el espíritu. Nadie hablaba durante las comidas. El silencio era parte de la disciplina. Hablar demasiado significaba gastar energía, y la energía debía guardarse para la purificación. Yo masticaba despacio, mirando las manos de mi padre al otro lado de la mesa. Tenía manchas oscuras en los nudillos. Llevaban ahí 3 semanas. Él no decía nada. Yo tampoco. Pero ambos sabíamos lo que significaban. Después del desayuno, cada uno cumplía su tarea. Los hombres trabajaban en los campos, aunque las cosechas eran cada vez más pobres. La tierra parecía enferma también. Las mujeres lavaban ropa en el río, siempre con guantes de tela gruesa, siempre con la boca cubierta. Los niños ayudaban en la capilla, barriendo el suelo, ordenando las velas, aprendiendo las oraciones. Yo era parte del grupo de preparación. Eso significaba que cuando alguien moría, yo era uno de los encargados de lavar el cuerpo, envolverlo en lino blanco y llevarlo al campo de purificación. La primera vez que lo hice, tenía 14 años. Fue la señora Marta. Ella había sido amable conmigo cuando era niño. Me daba pan caliente cuando pasaba cerca de su casa. Pero cuando llegó mi turno de prepararla, el anciano me recordó que no debía verla como la señora Marta. Debía verla como un recipiente vacío, un cuerpo que ya había cumplido su propósito y que ahora debía ser devuelto a la tierra para que la purificación se completara. Yo obedecí. Lavé su piel fría, envolví sus manos cruzadas sobre el pecho y no lloré, porque llorar era dudar. Con el tiempo me acostumbré. No a la muerte. Nadie se acostumbra a eso. Pero sí al proceso, al ritual, a las palabras que debías decir mientras preparabas el cuerpo, a la forma en que debías caminar hacia el campo, en fila, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, a la canción que debías entonar mientras cubrías el cuerpo con tierra. Era siempre la misma. Polvo fuiste, polvo eres, polvo santo serás. Y todos la cantábamos, incluso los niños, incluso los que tosían sangre. Pero había momentos en los que el ritual se rompía. Pequeñas grietas, como aquella tarde en la que un niño de 7 años preguntó en voz alta por qué su madre no podía ir al hospital de la ciudad. El anciano lo escuchó, se arrodilló frente a él, le puso una mano en la cabeza y le dijo con esa voz suave que usaba siempre: «Porque tu madre no necesita el hospital, hijo. Ella necesita a Dios, y Dios está aquí, no allá». El niño asintió, pero yo vi sus ojos. Y en esos ojos había algo que no era fe, era confusión, era miedo, y yo sentí lo mismo. Había una mujer en la aldea que se llamaba Elena. Era joven, unos años mayor que yo. Ella también formaba parte del grupo de preparación. Trabajábamos juntos casi todos los días. Elena era callada, pero no por obediencia. Era callada porque pensaba demasiado.
Yo lo notaba en la forma en que miraba los cuerpos, en la forma en que sus manos temblaban cuando envolvía a los niños. Un día, mientras caminábamos de regreso del campo, ella me dijo algo en voz baja, tan baja que casi no la escuché. ¿Tú crees que esto es voluntad de Dios? Yo me detuve, miré a mi alrededor. Nadie más estaba cerca, pero igual sentí el miedo, porque esa pregunta era prohibida. No podías dudar en voz alta, no podías cuestionar. Yo tragué saliva y le respondí lo que debía responder. El anciano dice que sí, y él conoce la voluntad de Dios mejor que nosotros. Elena me miró por un largo rato, y luego asintió, pero no era un asentimiento de acuerdo, era un asentimiento de derrota, y yo lo entendí, porque yo también lo sentía. Esa derrota silenciosa, esa sensación de que algo no encajaba, pero que no tenías las palabras para nombrarlo, y mucho menos el valor para decirlo. Esa noche, mientras encendía las velas en la capilla, me encontré mirando fijamente la imagen de Cristo crucificado que colgaba sobre el altar. Tenía llagas pintadas en el costado, en las manos, en los pies. El anciano siempre decía que esas llagas eran como las nuestras, que Cristo también había sido marcado, que también había sufrido en la carne para purificarse. Pero mientras miraba esa imagen, por primera vez en mi vida, me pregunté si Cristo habría elegido esas llagas, o si simplemente se las habían dado. Y esa pregunta fue la primera semilla de duda que germinó en mí. Esa noche dormí mal. Soñé con el campo de purificación. Soñé que cavaba y que debajo de la tierra no había cuerpos. Había voces, cientos de voces susurrando la misma palabra una y otra vez. ¿Por qué? Y yo no tenía respuesta. Solo seguía cavando, hasta que desperté sudando con la garganta seca y el sabor a ceniza en la boca. Los sueños comenzaron a repetirse. Cada noche la misma tierra, las mismas voces, y cada mañana despertaba más cansado que la noche anterior. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, pequeñas cosas, como la forma en que el anciano nunca tosía. Nunca. Todos tosíamos. Hasta los niños de 5 años tosían. Pero él no. Y sin embargo tenía las llagas, las marcas en la piel. Las mostraba con orgullo durante los rezos. Decía que eran su conexión con lo divino. Pero yo empecé a preguntarme, ¿cómo podía tener las marcas sin tener la tos? ¿Cómo podía estar enfermo sin estarlo realmente? No le dije nada a nadie, ni siquiera a Elena, pero la observaba, y me di cuenta de que ella también había cambiado. Ya no cantaba durante los entierros, solo movía los labios. Sus ojos estaban siempre fijos en el suelo, y una tarde, cuando terminamos de preparar el cuerpo de un anciano, ella dejó caer las manos y se quedó inmóvil frente al cadáver. Yo le pregunté si estaba bien. Ella no respondió de inmediato, solo respiró hondo, y luego dijo algo que me heló la sangre. Mi hermano tenía 12 años cuando murió, y el anciano me dijo que no llorara, que él estaba mejor ahora, que estaba purificado. Pero yo lo vi morir, lo vi ahogarse en su propia sangre, y no había paz en sus ojos, había terror. Yo no supe qué decir, porque ella tenía razón. Yo también lo había visto, en todos los que habían muerto. Ese terror final, esa lucha desesperada por respirar. Y sin embargo nosotros lo llamábamos transformación, lo llamábamos elevación. ¿Cuándo habíamos empezado a mentir? ¿O siempre habíamos mentido? Esa misma semana algo cambió en la aldea. Llegó un forastero. Nadie sabía cómo había encontrado el camino hasta nosotros. La aldea estaba escondida entre las montañas, lejos de cualquier ruta conocida. Pero él llegó, a pie, vestido con ropa sucia, rasgada. Tenía el rostro demacrado, los labios agrietados. Y cuando lo vimos, todos retrocedimos, porque venía del mundo exterior, del mundo impuro. El anciano ordenó que lo llevaran a la capilla. Yo estaba ahí cuando lo interrogaron. El hombre dijo que venía huyendo, que en las ciudades la peste estaba matando a miles, que los hospitales estaban llenos, que los médicos no daban abasto, que había escuchado rumores de una aldea en las montañas donde la gente vivía con la enfermedad sin morir todos al mismo tiempo, y que había venido buscando refugio, buscando respuestas. El anciano lo escuchó en silencio, y luego sonrió. Esa sonrisa que usaba cuando estaba a punto de enseñar algo importante. Le dijo al forastero que había llegado al lugar correcto, que aquí, en esta aldea, la peste no era enemiga,
Era maestra, que nosotros no huíamos de ella, la abrazábamos, y que si él estaba dispuesto a entregarse, también podría encontrar la paz. El forastero lo miró con incredulidad. Preguntó si habíamos buscado ayuda médica, si habíamos intentado conseguir medicinas, antibióticos, tratamientos. El anciano negó con la cabeza. Dijo que esas cosas eran artificiales, que interrumpían el proceso natural de purificación, que los que morían aquí no morían en vano, morían limpios, y que eso era más valioso que cualquier vida prolongada por la ciencia. El forastero intentó irse, pero no lo dejaron. El anciano dijo que ahora que había entrado no podía salir, porque podría llevar nuestras palabras al mundo exterior, y el mundo exterior no entendería. Nos juzgarían, nos destruirían. El forastero gritó. Dijo que esto era locura, que estábamos matando a nuestra propia gente, que esto no era fe, era suicidio colectivo. Y entonces el anciano hizo algo que nunca olvidaré. Se acercó al forastero, le puso una mano en el hombro y le dijo con esa voz suave, casi paternal: «Tú aún no comprendes, hijo, pero lo harás, porque la peste ya te tocó, la trajiste contigo, y ahora te quedas aquí, con nosotros, hasta que entiendas». Encerraron al forastero en el granero, le dieron agua, pan y una vela, y lo dejaron ahí, solo, con su miedo, y con la enfermedad que efectivamente ya llevaba en el cuerpo, porque 2 días después comenzó a toser. Yo no podía dormir, pensaba en el forastero, en sus palabras. Suicidio colectivo. ¿Era eso lo que estábamos haciendo? ¿Nos estábamos dejando morir porque nos habían convencido de que morir era santo? Y si era así, ¿cuándo había comenzado? ¿Cuándo habíamos cruzado la línea entre la fe y la locura? Una noche me escabullí hasta el granero. Sabía que no debía, pero necesitaba hablar con él. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que alguien me dijera que no estaba loco por dudar. Me acerqué a la puerta. Podía escuchar su respiración entrecortada, su tos y luego su voz, débil, rota. ¿Hay alguien ahí? Yo no respondí de inmediato. Tenía miedo de que alguien me escuchara. Pero finalmente susurré. Sí. Hubo un silencio, y luego él habló de nuevo. Por favor, sácame de aquí. Yo no quiero morir así. No quiero que me convenzan de que esto es bueno, por favor. Yo apreté los puños. Sentí las lágrimas quemando mis ojos. Y le dije la única verdad que tenía en ese momento. Yo tampoco sé si quiero. Y esa confesión fue el momento en que dejé de ser un creyente. El forastero murió 6 días después. No lo dejaron salir del granero. No lo trataron. Solo le llevaban agua y pan y el anciano iba cada tarde a rezar con él. O más bien a rezarle, porque el forastero dejó de responder después del 3er día. Yo lo escuché toser durante las noches. Una tos profunda, desgarradora que terminaba siempre en arcadas. Y luego, una noche, la tos se detuvo. Y al amanecer, cuando abrieron el granero, lo encontraron tendido en el suelo, con los ojos abiertos y sangre seca alrededor de la boca. El anciano nos reunió a todos en la capilla esa misma mañana. Dijo que el forastero había sido purificado, que había llegado lleno de dudas, lleno de miedo, lleno de apego al mundo impuro, pero que al final, en su último aliento, había encontrado la paz. Nos dijo que deberíamos estar agradecidos, porque habíamos presenciado una transformación, y que ahora ese hombre descansaba en la gracia de Dios. Yo estaba de pie en la última fila, y mientras el anciano hablaba yo solo podía pensar en las palabras del forastero. Por favor, sácame de aquí. Esas palabras no sonaban a paz, sonaban a súplica, a desesperación, pero nadie más parecía recordarlas. O tal vez sí las recordaban, pero habían aprendido a olvidarlas. Esa tarde me tocó preparar su cuerpo junto con Elena y otros 2 hombres. Cuando lo lavamos vi las marcas de la enfermedad por todo su torso, manchas oscuras, llagas abiertas. Su piel estaba fría como piedra, y mientras lo envolvía en lino sentí algo que no había sentido antes. Rabia, no tristeza, no miedo, rabia, porque este hombre no tenía que morir aquí. Él podría haber ido a un hospital, podría haber sido tratado, pero lo encerramos, lo dejamos morir, y luego lo llamamos bendecido. Elena trabajaba en silencio a mi lado.
Pero en un momento, cuando los otros dos hombres salieron a buscar más tela, ella se inclinó hacia mí y susurró: «Él tenía razón, ¿verdad?». Yo no respondí, pero ella continuó. Lo que dijo sobre el suicidio colectivo. Tenía razón. Yo levanté la vista hacia ella. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Solo me miraba, esperando, y yo supe que esa era mi oportunidad. Podía seguir fingiendo, o podía decir la verdad. Así que dije: «Sí, tenía razón». Elena cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió había algo diferente en ellos, algo parecido a alivio, como si por fin alguien más hubiera dicho en voz alta lo que ella llevaba pensando en silencio. Me preguntó si yo también quería irme, si yo también había pensado en huir, y yo le dije que sí, todos los días, pero que tenía miedo, porque si intentaba irme y me atrapaban, me encerrarían como al forastero. O peor. Ella asintió, y luego dijo algo que me dejó helado. «No somos los únicos». Me explicó que había otros, 3, tal vez 4 personas más en la aldea que también dudaban, que también querían irse, pero que no sabían cómo, porque el anciano tenía ojos en todas partes. Siempre había alguien vigilando, siempre había alguien escuchando, y cualquier signo de disidencia era castigado, no con violencia física, sino con algo peor: el aislamiento espiritual. Te marcaban como impuro, te apartaban de los rezos, te dejaban solo. Y en una aldea donde todos dependían de todos para sobrevivir, estar solo era una sentencia de muerte. Durante los días siguientes empecé a notar a los otros, a los que Elena había mencionado. Uno era un hombre mayor llamado Daniel. Había perdido a su esposa y a sus 3 hijos por la peste, pero a diferencia de los demás, él no aceptaba que hubieran sido purificados. Lo vi una vez de noche de pie frente al campo de purificación mirando las cruces de madera, y su expresión no era de paz, era de furia contenida. Otra era una mujer joven llamada Clara. Tenía un bebé de 8 meses, un niño que aún no mostraba síntomas, y ella hacía todo lo posible para mantenerlo alejado de los enfermos. No lo llevaba a los rezos colectivos, no lo dejaba jugar con los otros niños, y cuando el anciano le preguntó por qué, ella dijo que el niño era demasiado pequeño, que aún no estaba listo para comprender. Pero yo sabía la verdad. Ella estaba protegiéndolo, porque ella no quería que su hijo muriera. Y había un adolescente, no más de 15 años. Se llamaba Marco. Él había intentado huir una vez meses atrás. Lo atraparon antes de que llegara a la primera montaña. Lo trajeron de vuelta. Y el anciano no lo castigó con golpes. Lo castigó con palabras. Le dijo frente a todos que había rechazado la gracia de Dios, que había elegido el mundo impuro por encima de la purificación, y que ahora debía ganarse de nuevo su lugar entre los puros. Marco no había vuelto a intentarlo, pero yo veía en sus ojos que seguía pensando en irse. Elena organizó un encuentro, en secreto, en el bosque lejos de la aldea al anochecer. Fuimos 5, Elena, Daniel, Clara con su bebé, Marco y yo. Nos sentamos en círculo bajo los árboles y por primera vez en años hablamos sin miedo, sin susurros, sin vigilancia. Daniel habló primero. Dijo que llevaba meses planeando irse, que tenía un mapa viejo de antes de que la peste llegara, que sabía dónde estaba la ciudad más cercana, pero que no podía irse solo, porque si iba solo moriría en el camino. Necesitaba ayuda, necesitaba a otros. Clara dijo que ella quería irse por su hijo, que no le importaba lo que le pasara a ella, pero que su hijo merecía vivir, merecía conocer un mundo donde la muerte no fuera celebrada, donde la enfermedad fuera tratada, no adorada. Marco no dijo mucho, solo dijo que estaba listo, que esta vez no fallaría, que esta vez llegaría lejos. Y Elena dijo algo que todos estábamos pensando, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Si nos vamos no podemos volver, y si el anciano lo descubre antes de que nos vayamos nos matará. Tal vez no con sus manos, pero nos matará. Todos nos quedamos en silencio, porque sabíamos que tenía razón, y sin embargo también sabíamos que quedarnos era morir despacio, morir entre rezos y llagas, morir convencidos de que la muerte era un regalo. Yo tomé una decisión esa noche. Decidí que prefería morir intentando escapar que morir arrodillado en un granero, repitiendo oraciones que ya no creía.
Le dije a los otros, nos vamos en 3 días, al amanecer, antes de que toquen la campana. Salimos por el camino del norte y no miramos atrás. Todos asintieron y por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada segundo se sentía vigilado. Cada mirada del anciano parecía atravesarme. Cada rezo colectivo era una prueba de resistencia. Yo tenía que actuar normal. Tenía que seguir lavando cuerpos, encendiendo velas, repitiendo las oraciones. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba, 3 días, solo 3 días más. Elena y yo nos veíamos solo cuando era necesario. No podíamos arriesgarnos a que alguien sospechara, pero intercambiábamos miradas. Y en esas miradas había un acuerdo silencioso. No fallaremos. Daniel seguía trabajando en los campos como siempre, pero yo sabía que estaba preparando provisiones. Pan seco, agua en cantimploras viejas, ropa abrigada. Clara mantenía a su bebé cerca, más cerca que nunca. ¿Y Marco? Marco parecía más tranquilo que antes, como si ya hubiera muerto por dentro y ahora solo esperaba que su cuerpo lo siguiera. Pero entonces, algo cambió. La noche antes de nuestra huida, el anciano convocó un rezo especial. Dijo que había tenido una visión, que Dios le había hablado en sueños, que la peste estaba entrando en su fase final, que pronto todos seríamos purificados, y que los que aún respiraban eran los últimos testigos, los elegidos finales. Nos dijo que debíamos prepararnos, que debíamos abrir nuestros corazones completamente, porque la purificación ya no sería lenta, sería absoluta. No entendí lo que quería decir hasta que vi lo que traía consigo. Había preparado una mesa en el centro de la capilla. Sobre ella había tazones, pequeños, de madera tallada, y dentro de cada tazón, un líquido oscuro. Olía a hierbas amargas, a tierra mojada, a algo dulce y podrido al mismo tiempo. El anciano explicó que ese líquido era sagrado, que lo había preparado con plantas del bosque, con cenizas del campo de purificación y con la sangre de los que ya habían sido purificados. Dijo que beberlo era aceptar voluntariamente la purificación final, que era un acto de fe absoluta, y que todos debíamos hacerlo. Sentí el pánico subir por mi garganta. Miré a Elena. Ella estaba pálida. Miré a Daniel. Tenía los puños apretados. Clara abrazaba a su bebé con tanta fuerza que el niño comenzó a llorar. Y Marco. Marco miraba los tazones como si ya supiera lo que eran. El anciano tomó uno de los tazones, lo levantó hacia el crucifijo, rezó en voz baja, y luego bebió, todo, hasta la última gota. Cuando terminó, sonrió, nos miró a todos y dijo, «Ahora ustedes». Nadie se movió. El anciano repitió esta vez con voz más firme, «Ahora ustedes». Uno por uno, la gente comenzó a acercarse. Vi a hombres y mujeres que conocía desde niño tomar los tazones. Los vi beber. Los vi cerrar los ojos. Algunos temblaban. Otros lloraban. Pero todos obedecían. Y mientras bebían, el anciano los bendecía. Les ponía una mano en la cabeza y susurraba, «Ya estás listo. Ya eres puro». Yo no me moví. Elena tampoco. Ni Daniel. Ni Clara. Ni Marco. Nos quedamos atrás en la última fila mientras el resto de la aldea bebía ese líquido que sabíamos que no era bendición, era veneno, lento, disfrazado de fe. Cuando todos terminaron, el anciano nos miró. A los 5. Y en su mirada no había sorpresa, había decepción, como si ya supiera que dudaríamos, como si ya nos hubiera marcado como traidores. Se acercó despacio, se detuvo frente a mí, me miró fijamente y me preguntó, ¿no confías en mí? Yo no respondí, porque no tenía respuesta que no fuera la verdad, y la verdad era peligrosa. Entonces se dirigió a Elena. Le preguntó lo mismo. Ella bajó la mirada. Negó con la cabeza. «No puedo», susurró. «No puedo hacerlo». El anciano suspiró, no con enojo, con tristeza, como si lamentara nuestra ceguera. Luego miró a Clara, a su bebé, y dijo algo que hizo que se me helara la sangre. «El niño también debe beber». Clara retrocedió. «No, es por su bien. No, es por su salvación. No», Clara gritó, y en ese grito había todo el miedo acumulado, toda la rabia contenida, toda la verdad que habíamos callado por años.
Ella abrazó a su hijo y corrió hacia la puerta, pero dos hombres la detuvieron, la sujetaron. Ella luchó, gritó, pero no pudo escapar. El anciano se acercó con uno de los tazones, se lo llevó a los labios, y Clara, desesperada, escupió en su cara. El silencio que siguió fue absoluto. El anciano se limpió la cara despacio, y luego hizo algo que nunca había hecho. Golpeó a Clara, una sola vez, en la mejilla, no con fuerza, pero con intención, y le dijo con esa voz suave que ya no sonaba paternal sino fría: «Tú no decides por él, Dios decide». Eso fue suficiente para mí. Me abalancé hacia adelante. No tenía plan, no tenía arma, solo tenía furia. Empujé al anciano, él cayó, los tazones se volcaron, el líquido oscuro se derramó por el suelo de la capilla. Y por un momento todo fue caos. Daniel y Marco me ayudaron. Elena tomó a Clara y al bebé, y corrimos. Corrimos hacia la puerta, corrimos hacia la noche, corrimos hacia el bosque, y detrás de nosotros escuché la voz del anciano. Ya no suave, ya no paternal, sino furiosa, llena de veneno real. Huyen de la salvación, huyen de Dios, pero no importa dónde vayan, la peste ya los marcó, ya son nuestros. Corrimos sin mirar atrás, corrimos entre los árboles, entre las sombras, entre el barro y las raíces. El bebé de Clara lloraba. Marco tropezó, pero lo levantamos. Daniel iba adelante, con el mapa en la mano, aunque apenas podía verlo en la oscuridad. Y yo solo repetía en mi mente una sola palabra: vive, vive, vive. No sé cuánto tiempo corrimos, tal vez 1 hora, tal vez más, pero cuando finalmente nos detuvimos estábamos lejos, lejos de la aldea, lejos de las campanas, lejos de las velas, y por primera vez en años respiré aire que no olía a enfermedad. Nos sentamos en el suelo, jadeando. Clara abrazaba a su bebé, que ya no lloraba. Daniel miraba el mapa con manos temblorosas. Marco tenía sangre en la rodilla, pero no parecía importarle. Y Elena me miró y sonrió. Una sonrisa débil, rota, pero real. «Lo logramos», dijo. Yo asentí, pero no estaba seguro de que fuera verdad, porque todavía podía escuchar la voz del anciano en mi cabeza. Y todavía sentía el peso de la aldea en mi pecho. Aún no estábamos libres, pero al menos ya no estábamos arrodillados. Caminamos toda la noche. No teníamos antorchas, no teníamos linternas, solo la luz de la luna filtrándose entre las ramas. Daniel iba adelante, guiándonos con el mapa que apenas podía leer. Yo iba atrás, mirando constantemente hacia atrás, esperando ver sombras persiguiéndonos. Pero no había nadie, solo el silencio del bosque. Y ese silencio era casi peor que el sonido de pasos. Marco empezó a toser alrededor de la medianoche. No era una tos fuerte, solo un carraspeo, pero todos lo escuchamos, y todos supimos lo que significaba. Elena se detuvo, lo miró. «¿Desde cuándo?», le preguntó. Marco no respondió de inmediato, solo se limpió la boca con el dorso de la mano, y cuando apartó la mano, había sangre, poca, pero suficiente. «Desde hace 2 semanas», dijo finalmente. Clara cubrió la boca de su bebé instintivamente. Daniel cerró los ojos. Y yo sentí algo quebrarse dentro de mí, porque sabía lo que venía. Sabía cómo terminaba esto. Había visto morir a demasiada gente. Y Marco no era diferente. La peste ya lo había marcado. Y no importaba cuánto corriéramos, no importaba dónde llegáramos, él no llegaría vivo. Elena se acercó a él. Le puso una mano en el hombro. «¿Por qué no nos dijiste?». Marco la miró, y en sus ojos había algo parecido a la vergüenza. Porque si les decía no me habrían dejado venir. Tenía razón. Probablemente no lo habríamos dejado. Pero ahora ya estaba aquí, y no podíamos regresar. Así que seguimos caminando, más despacio, porque Marco empezaba a quedarse atrás. Su respiración era cada vez más pesada, y cada pocos minutos tenía que detenerse para recuperar el aliento. Al amanecer llegamos a un claro. Había un pequeño arroyo. Agua limpia. Bebimos con desesperación. Nos lavamos las manos. Clara mojó un paño y limpió la cara de su bebé, y por un momento parecíamos personas normales, no fugitivos, no herejes, solo personas cansadas bebiendo agua de un arroyo. Pero entonces Marco colapsó. Cayó de rodillas primero, luego hacia adelante,
Su cuerpo se sacudió, tosió violentamente. Sangre, mucha sangre. Daniel corrió hacia él, lo volteó, le levantó la cabeza. Pero Marco ya no respondía. Sus ojos estaban abiertos pero no veían. Su pecho subía y bajaba irregularmente. Y yo supe que estábamos perdiendo. Clara se alejó con su bebé. No quería que el niño viera. Elena se arrodilló junto a Marco. Le tomó la mano. Le susurró algo que no pude escuchar. Y Daniel solo miraba. Con impotencia. Con rabia. Porque no había nada que pudiéramos hacer. No teníamos medicinas. No teníamos médicos. Solo teníamos nuestras manos vacías. Marco murió al mediodía, en silencio, sin rezos, sin velas, sin el anciano diciéndole que estaba siendo purificado. Solo murió, y nosotros lo cubrimos con hojas y ramas, porque no teníamos con qué enterrarlo, y porque no teníamos tiempo, teníamos que seguir. Esa tarde caminamos en silencio, nadie hablaba, nadie lloraba, solo caminábamos, porque si nos deteníamos tendríamos que enfrentar la verdad. Y la verdad era que Marco había muerto exactamente como habría muerto en la aldea, solo que aquí, en el bosque, no había tenido ni siquiera la ilusión de que su muerte significaba algo. Al anochecer llegamos a una carretera, vieja, agrietada, pero una carretera. Daniel dijo que si seguíamos por ahí llegaríamos a un pueblo, tal vez en 2 días, tal vez en 3. Dependía de qué tan rápido pudiéramos caminar y de si alguno más enfermaba. Decidimos descansar ahí esa noche. Nos turnamos para vigilar. Yo tomé el primer turno. Me senté contra un árbol mirando la carretera vacía y pensé en todo lo que habíamos dejado atrás. En mi padre, en mi madre, en los otros, en los que habían bebido del tazón sin cuestionar. ¿Estarían muertos ya? ¿O todavía seguían vivos, esperando la purificación final? Elena se sentó a mi lado. No dijo nada por un largo rato. Solo miraba el cielo. Y luego, en voz baja, dijo: ¿Crees que hicimos bien? Yo no supe qué responder, porque no estaba seguro. Habíamos escapado, pero Marco estaba muerto. Y nosotros todavía llevábamos la enfermedad dentro. Todavía tosíamos. Todavía teníamos las manchas. ¿De qué servía huir si la peste nos seguía? Pero luego miré a Clara, a su bebé durmiendo en sus brazos, un niño que aún no tenía síntomas, un niño que aún tenía oportunidad, y entendí, no habíamos huido por nosotros, habíamos huido por él, por los que todavía podían salvarse. Sí, le dije finalmente, hicimos bien. Elena asintió, y luego, después de un largo silencio, dijo algo que nunca olvidaré. Si morimos antes de llegar, al menos morimos intentándolo. Y eso ya es más de lo que tuvimos en la aldea. 2 días después llegamos al pueblo. Era pequeño, polvoriento, pero tenía casas, tenía gente. Y cuando nos vieron llegar, sucios, demacrados, tosiendo, retrocedieron, gritaron. Nos dijeron que no nos acercáramos, que éramos portadores, que traíamos la muerte. Pero hubo una mujer, una enfermera, vieja, de pelo gris, que no retrocedió, se acercó, nos miró y dijo: «Vengan conmigo». Nos llevó a una clínica improvisada, nos revisó, nos dio agua, nos dio antibióticos y por primera vez en años alguien nos trató la enfermedad. No como un regalo, no como una prueba, sino como lo que era, una enfermedad, algo que podía tratarse, algo que podía curarse. Clara lloró cuando la enfermera le dijo que su bebé estaba sano, que no tenía la peste, que había llegado a tiempo. Daniel se quedó inmóvil mirando las pastillas en su mano, como si no pudiera creer que algo tan simple pudiera salvarlo. Y Elena solo me miró y sonrió, esa misma sonrisa rota, pero esta vez con algo más, con esperanza. Yo también lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque finalmente entendí algo. La fe no tenía que doler, la salvación no tenía que venir con sangre, y la vida no era un castigo que había que purgar, era un regalo que había que proteger. Han pasado años desde que escapé de la aldea, años desde que dejé atrás las velas, los rezos, el granero lleno de cuerpos que llamábamos purificados. Me curé, los antibióticos funcionaron, las manchas desaparecieron,
La tos se detuvo, y poco a poco aprendí a respirar de nuevo sin miedo. Pero hay cosas que no se curan con medicinas. Hay cicatrices que no están en la piel, están en la memoria, en los sueños. En ese momento justo antes de dormir, cuando cierro los ojos y vuelvo a ver el rostro del anciano. Cuando vuelvo a escuchar su voz suave diciéndome que la muerte era amor, que el sufrimiento era gracia. Y me pregunto cuántos creyeron hasta el final. Cuántos murieron convencidos de que estaban siendo salvados. Supe después por otros que escaparon más tarde que la aldea ya no existe, que todos murieron, no en un solo día, sino lentamente, uno tras otro, hasta que no quedó nadie para tocar la campana, hasta que no quedó nadie para encender las velas. El bosque se los tragó, las casas se derrumbaron, y el campo de purificación se llenó tanto que ya no había espacio para más cruces. Algunos dicen que si caminas por esas montañas, todavía puedes escuchar los rezos, todavía puedes oler la cera quemada, todavía puedes sentir el peso de la fe que mató a un pueblo entero. Yo nunca volví, y nunca volveré, porque sé que si regreso, una parte de mí querrá arrodillarse de nuevo, querrá creer de nuevo, y no puedo permitirlo. Clara vive ahora en una ciudad. Su hijo tiene 8 años, es sano, es feliz, no sabe nada de la aldea, y ella nunca se lo contará. Daniel murió hace 2 años, no de la peste, de viejo, en paz, en una cama limpia. Elena y yo seguimos en contacto, nos escribimos, a veces nos llamamos, y siempre terminamos hablando de lo mismo, de cómo sobrevivimos, de cómo aprendimos a vivir con la culpa de haber dejado a los otros atrás, de cómo aprendimos a perdonarnos por haber creído tanto tiempo, y de cómo a pesar de todo seguimos agradecidos, porque escapamos, porque vivimos, porque elegimos la vida cuando nos enseñaron a amar la muerte. Y si alguien me pregunta hoy qué aprendí de todo esto, solo puedo decir una cosa: la fe no te salva si te enseña a morir. La fe solo te salva si te enseña a vivir. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.